En el caso de los temas que vamos a revisar en el examen, ¿de acuerdo? Tenemos básicamente los temas de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones no lineales. En el caso de sistemas de ecuaciones lineales, uno de los aspectos más importantes para llegar a su solución era la diagonal dominancia. Es decir, una matriz es diagonal dominante si los elementos de su diagonal principal, el valor absoluto de los coeficientes de su diagonal principal es mayor que la suma de los valores absolutos del resto de los elementos. El tener eso nos aseguraba convergencia, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues ya utilizamos el método que más nos conviniera, que era el de Jacobi o el de Gauss-Seidel, que en el cual a partir del renglón I, ¿sale? Lo que hacíamos es que ahí calculamos el despeje de X y como A1X, ¿no es cierto? Es BI menos A1 renglón, ¿no es cierto? Renglón y columna 1, X1 menos, menos AI I menos 1, XI menos 1 menos AI I más 1, XI más 1 menos AIN XN. Sale. Todo esto entre A y I. Sale que esa sería la forma general del despeje. ¿De acuerdo? Y a partir de esto, pues empezamos a generar las iteraciones. El chiste es comenzar con un X0, ¿de acuerdo? Es un vector o una matriz columna de X1 en la iteración 0 hasta Xn en la iteración 0. Esto sirve muy bien para sistemas cuadrados, ¿de acuerdo? Y es un método iterativo. Ya. Eso es yo creo que lo principal, una de las cosas que buscamos es la diagonal dominancia y esto lo iterábamos. Y ya sea que lo fuéramos acelerando en Gauss-Seidel o pues, nos lo lleváramos con calma, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente esto es lo principal con sistemas de ecuaciones lineales. Y tenemos los sistemas de ecuaciones no lineales, ¿sale? Que de aquí tenemos dos métodos, que fue punto fijo, que el espíritu de punto fijo es básicamente el método que estamos utilizando en esta parte, pues es un punto fijo porque estamos despejando una de las X. Entonces, en punto fijo, despejamos una X, ¿sale? Dado un conjunto de funciones f en X igual a 0 como matriz, ¿de acuerdo? Como matriz columna. Lo que hacíamos era transformar esto en un sistema X, XN o N más 1, la iteración N más 1, como G evaluado en X, en XN, donde pues era un despeje para la función I con elementos X1 hasta XN igual a 0, lo que hacíamos era obtener la función o despejar XI, ¿sale? Y obtener la función GI de X1 hasta XN. Entonces, esta matriz columna G, pues es en realidad los despejes de las X de una función en particular. La idea era de tener este vector columna despejado. Eso es lo que nos da el punto fijo. La ventaja del punto fijo es que es relativamente simple porque nada más despejas. Y si tienes suerte o si lo hiciste bien, pues converge. Si no, pues no. ¿De acuerdo? Y el otro método es el de ¿qué? El de Newton
El de Newton-Raphson multivariable. En el caso del método de Newton-Raphson multivariable, ¿de acuerdo? Lo que teníamos es que xn más 1 es xn menos el jacobiano evaluado en el xn, ¿de acuerdo? La inversa del jacobiano sale por la función f de x evaluada en el paso n. Aquí hay que entender que el problema es el mismo, ¿de acuerdo? Es decir, seguimos teniendo f de x en 0, ¿de acuerdo? Y lo más difícil era la construcción del jacobiano, pero es la matriz de derivadas parciales de cada una de las funciones con respecto a cada una de sus variables. Y ya, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de esto es calcularlo a partir de la construcción de estos elementos. En los casos anteriores, en los sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, en particular de punto fijo, desarrollamos la idea en Excel. Entonces aquí el despeje es relativamente sencillo. También el de punto fijo desarrollamos la idea en Excel porque era muy similar a esta. ¿Sale? Solamente aquí nos fuimos a Python. En el caso de la parte de Excel, tienen el ejemplo si no estoy mal, en el Classroom, ¿de acuerdo? Y nada más hablando del multivariable de Newton-Raphson, hay que hacer hincapié en algunos elementos, ¿de acuerdo? Uno de estos es que aquí, por cierto, aquí vale la pena nombrar por si no lo tienen, las variables, ¿por qué con V? Estas son las variables, en este caso resuelve uno de 3×3. Aquí está la matriz de funciones, aquí está el jacobiano. Tenemos 3 variables, entonces nuestra matriz de funciones tiene tres listas y cada uno de estos elementos representa un renglón para el jacobiano. ¿De acuerdo? Si bien hay maneras de hacerlo de manera directa, nosotros estamos apenas aprendiendo algunos elementos, entonces por eso lo hacemos así. Lo que hacemos es que escribimos las funciones a mano con las operaciones que nos ofrece Python y en particular la librería NumPy. ¿De acuerdo? Les recomiendo que le echen un ojito a las funciones básicas de NumPy. ¿Sale? De hecho, tiene un apartado donde están las funciones más simples. La exponencial, el seno, el coseno, las funciones trigonométricas y demás. Y realmente lo que tenemos que andar modificando nada más es las variables, el tamaño de nuestra función y del jacobiano y el ingreso de estas, donde estas son las fórmulas de las funciones y estas son las fórmulas de las parciales que forman el jacobiano, ¿de acuerdo? Y lo demás, ya por lo demás es esto es el núcleo realmente o el corazón de los cálculos de del método de Newton-Raphson. Y aquí es donde hace realmente el paso importante, ¿de acuerdo? Es decir, en esta de la línea 57 a la 59 para este caso, lo que está llevando a cabo pues, es esta resta. ¿Sale? En los pasos anteriores, primero se calcula por un lado el jacobiano, por otro lado la función, y la primera instrucción calcula la inversa y la segunda el producto, ¿de acuerdo? Esta instrucción calcula la inversa del jacobiano y esta el producto de la inversa del jacobiano por la función f.
Se hace la resta y mandamos a imprimir los resultados, ¿de acuerdo? Entonces lo que obtenemos son los resultados x1, x2 y x3. Si tuviéramos x4, pues aquí tendríamos que agregar el x4, aquí el x4. Este jacobiano cambiará una matriz de 4 por 4. Aquí tendríamos que aumentar F4. Aquí tendríamos que agregarle una entrada a cada uno de estos renglones y agregar otra lista. Aquí tendríamos que poner coma, entre corchetes otro 0 y aquí la otra variable. Entonces, dependiendo del número de elementos, ya sea que agregamos o quitamos cosas para que tengamos los objetos según lo necesitemos. ¿Sale? Y básicamente eso sería el examen. Esta parte sí, me encantaría que lo hiciéramos a mano, pero eso es si tuviéramos unas 2 o 3 clases para hacerlo con mucha calma. Y la verdad es que no vale la pena hacerlo a mano en el sentido de que pues pierde todo el sentido aprender métodos numéricos. La idea es que veamos que la computadora lo hace por nosotros, ¿sale? Y estamos siendo muy tramposos en el sentido de que estamos utilizando funciones que hacen varias operaciones pesadas. Pero por otra parte, pues el espíritu de esto es que entiendan cómo funcionan los métodos numéricos y que medio nos aprovechemos de ellos. Entonces, por el momento así estamos bastante bien. Y lo que vamos a hacer más adelante, pues va a ser utilizar los diferentes métodos que nos da Python para preparar el resto del trabajo. Algo muy importante que por cierto se me pasó comentarles es que todas estas operaciones dentro del while deben de llevar un espacio de separación. Este espacio que está aquí es para indicar que todo se está haciendo o todo esto se va a repetir, ¿de acuerdo? Entonces, si van a agregar instrucciones, deben de estar todos al mismo nivel. Es decir, separados de esto porque es para indicar que se van a estar repitiendo. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, pregunta de qué va a tratar el examen o algo así. No, creo que Maestro, no, profe. y Mándeme. por ejemplo, para comprobar, en una de 2x2 es fácil porque trabajamos en los planos XY, Ujú. pero en una de 3x3, ¿cómo comprobamos? En GeoGebra, por ejemplo. Ok, este es de 3x3, ¿verdad? Sí, esta, pues habría que graficarla en 3 dimensiones. Si gustan, ahorita corremos sale, revisamos cuáles son las funciones y vemos si bien existe la intersección y comprobamos el resultado, ¿de acuerdo? Aquí nos da estos puntos, entonces este debe ser el resultado de una intersección entre estas 3 funciones. ¿Les parece si tomamos una pausa y hacemos eso que nos comenta su compañero? ¿De acuerdo?